Apreciados hermanos y amigos, es un gusto saludarlos. Este es un momento para compartir juntos una reflexión espiritual y bíblica sobre el tema del anciano en la iglesia. Me refiero al anciano como líder espiritual, al anciano como pastor, copastor de la iglesia. Más allá de la múltiple tarea y actividades del ancianato, en la visitación, en la predicación, en el cuidado de las ovejas que ya tenemos, en la búsqueda de las ovejas aún faltantes, hoy quiero concentrarme en el perfil espiritual, eso que está en la base de toda movilización, gestión y administración en el cuidado de la iglesia. Y para eso nos vamos a concentrar en algunos pasajes que aparecen en el libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos fue escrito por un médico que se llamaba Lucas. Lucas escribió el Evangelio, contando la vida y el ministerio de Cristo, y también escribió el libro de Hechos, contando la vida y el ministerio de la iglesia que Cristo había establecido y los discípulos a los cuales él había enviado para cumplir la misión. En el libro de Hechos, en el primer capítulo, nos encontramos con un Señor que promete, se van a quedar aquí, van a recibir poder y entonces me van a ser testigos. O sea, primero necesitamos una vida espiritual y una fuerte comunión con el Señor para estar en condiciones de cumplir de manera acabada con la misión que Dios nos ha dado al liderar la iglesia y al llevarla al cumplimiento de la misión. Así que Hechos dice, se van a quedar, van a recibir poder y me serán testigos. Era una preparación espiritual para realizar el trabajo. En el capítulo 2 nos encontramos con una iglesia que crece hacia arriba en comunión y compañerismo con Dios, que crece hacia adentro en confraternidad, en amistad con los hermanos, que crece hacia afuera en servicio, testimonio y presencia en la comunidad. Y concluye el capítulo 2 diciendo que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay un crecimiento cualitativo de la iglesia y hay un crecimiento cuantitativo de la iglesia. Nuevos creyentes y nuevas iglesias son incorporadas para ser parte de la familia de Dios, tal como sucedía en los días apostólicos. En el capítulo 3 nos encontramos con Pedro y Juan realizando su discurso, realizando milagros, recuperando la salud de quien la había perdido, específicamente en relación a la curación de un cojo. Y ese discurso de los discípulos era en alguna manera en defensa de la fe y en defensa del ministerio al que Dios los había encomendado. Aquel hombre fue sanado, fue curado, su físico fue transformado, pudo caminar lo que no había hecho y los discípulos fueron acusados por aquel milagro. En la defensa de en el discurso, en la defensa de la fe, de la actuación del poder de Dios, Pedro, que ya había tenido un discurso en el capítulo anterior, ahora tiene otro mensaje para explicar qué es lo que había sucedido. Y en ese mensaje, ya entrando también en el capítulo 4, encontramos el perfil que él define para el líder en la iglesia. El anciano es un líder en la iglesia. En el capítulo 4, ellos están dando defensa de su fe, de qué manera se habían ofendido los demás por su predicación y también por su curación milagrosa. Cuando le preguntan en el versículo 7, los colocan en el medio de esa comunidad que estaba juzgándolos. Dice, ¿con qué potestad o en qué nombre ustedes han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel,
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre que estaba enfermo, de qué manera ha sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo que en el nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por Cristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, que es la piedra reprobada, que ha venido a ser la piedra principal del edificio, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todo este mensaje, todo este contenido de parte de Pedro era el resultado de que estaban llenos del Espíritu Santo. Lo que le habían pedido en el capítulo 1 de este mismo libro de Hechos. Queden en Jerusalén, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para vivir un liderazgo espiritual en la iglesia, pastores, ancianos y todo líder necesita, igual que todo creyente, estar llenos del Espíritu Santo. Es decir, una comunión profunda, real, verdadera, sistemática, permanente, continuada con el Señor y con su palabra. No es posible salir al mundo para proclamar el Evangelio de manera adecuada. No es posible liderar, cuidar, organizar, atender la vida de la iglesia si el líder no está lleno del Espíritu Santo. Ese lleno del Espíritu Santo significa una comunión profunda con Dios en su palabra, en la oración, en la aceptación de su soberanía y de su voluntad manifiesta en nuestra vida. Esto llevaba a estos líderes, versículo 13. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se admiraban y reconocían que habían estado con Jesús. Así que una segunda característica que perfila este liderazgo es estar con Jesús. Y el estar con Jesús y estar llenos del Espíritu Santo lleva a vivir y a expresarnos con valor, con autenticidad, con compromiso y con una armonía entre lo que decimos y lo que hacemos. Líderes como Pedro, como Juan, estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban dando siempre evidencia de que estaban con Jesús. Claramente la comunidad dice, reconocían que habían estado con Jesús. El Señor nos representa en el cielo como intercesor, colocando sus méritos y su justicia a nuestro favor, para que nosotros podamos representarlo en la tierra. Aquel que dejó el cielo y vino a la tierra, para que nosotros un día dejemos la tierra y vayamos al cielo a vivir con Él por toda la eternidad. Sí, necesitamos, queridos hermanos, un liderazgo lleno del Espíritu Santo y que evidencie que estamos con Jesús. El relato continúa. El versículo 15 dice que les ordenaron que salieran del concilio y la discusión siguió. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Porque la señal ocurrió, el milagro sucedió, la persona nunca había caminado y ahora camina. No podemos negar la realización de este milagro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que han hecho es notorio para todos los que viven en Jerusalén. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos. Vamos a decirles que no hablen más de este tema. La prisión no había alcanzado para cambiar su conducta y su compromiso con el Señor. Entonces, los vamos a amenazar, vamos a disculpar, vamos a dejar atrás el pasado y hacia adelante no hablen más de este tema. El versículo 18 dice que los llamaron y le ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan, capítulo 4 de Hechos, versículo 19, pero Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hay aquí un testimonio, hay aquí un compromiso con la palabra de Dios, hay aquí fidelidad, hay aquí obediencia. Dios por encima de todo, por encima de toda palabra, discurso humano, por encima de toda estrategia, por encima de todo método, por encima de toda apreciación personal. Dios. Así que estos líderes nos muestran un estilo del liderazgo bíblico al estar llenos del Espíritu Santo, al evidenciar en su vida que estaban con Jesús, al vivir de manera dependiente y obediente. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, un testimonio fiel, un testimonio comprometido. Ustedes pueden juzgar todo lo que quieran. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y no es justo obedecer a los hombres antes que Dios. Igual que otros profetas, discípulos, apóstoles, personajes de la Biblia, Pedro y Juan colocaron a Dios en primer lugar. El relato bíblico continúa. Los amenazaron, que se vayan, que no hablen, pero ellos seguirían hablando, seguirían viviendo, seguirían testificando del amor y de la verdad. Dice versículo 23, al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios, diciendo: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay. Y el relato continúa. Ellos fueron a la iglesia. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Estaba orando. ¿Y cómo estaba esa iglesia? Unánimes. Sí, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando nuestra vida refleja a Jesús, cuando la palabra de Dios está encima de todo, entonces hay un resultado en un testimonio poderoso y en la unidad de la iglesia. La unidad no significa que todos vamos a pensar lo mismo, pero que todos nos vamos a alinear con el pensamiento del Señor y con su palabra. Su palabra, su carácter, su persona está siempre adelante, encima de todo. Y la unidad de la iglesia tiene que ser la consecuencia. La unidad en la oración, la unidad en la búsqueda de Dios, la unidad en la comunión, la unidad en el cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado. El relato continúa. Dice el versículo 27, mientras ellos hablaban de Jesús, dice: se unieron en esta ciudad de Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles, el pueblo de Israel, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dice, lo que ustedes hicieron tirando la vida del ungido de Dios, del Mesías, estaba profetizado, estaba establecido que habría de ocurrir. No fue por accidente. Jesús vino a dar su vida para salvarnos y restaurarnos. Dice, así que fue el cumplimiento de la profecía. Y ahora, dice, presentan su pedido. Versículo 29. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hay aquí una sociedad. El líder trabaja en sociedad con Dios. Dice, Señor, están las amenazas, pero danos valor, coraje para hacer lo que tenemos que hacer, para hablar lo que tenemos que hablar, para vivir lo que tenemos que vivir de manera coherente entre lo que decimos y lo que hacemos. Decimos lo que Dios dice en su palabra y vivimos en armonía con la palabra del Señor. Pero mientras nosotros hablamos, extiende tu mano. Querido hermano anciano, el liderazgo es una sociedad con Dios.
No alcanza con que hables solo. Es necesario que el Señor extienda su mano. Esa es una sociedad. Un líder espiritual hace una sociedad con Dios. Dice, yo voy a hacer mi parte, pero Señor, por favor, extiende tu mano. Tenemos que hacer todo como que todo dependiera de nosotros, pero al mismo tiempo confiar totalmente como que todo depende de Dios. Retomo el pasaje. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. El liderazgo es una sociedad con Dios. Hacemos nuestro máximo y nuestro mejor, pero eso es insuficiente. Tiene que ser siempre el resultado de una vida llena del Espíritu Santo, de una vida escondida en Jesús, de una vida fuerte en la comunión, de una vida que acepta la soberanía de Dios y pone la palabra del Señor por encima de todo, de una unidad en la búsqueda de la unidad con la iglesia, con los hermanos, dejando a un lado a veces ideas personales para que el Señor, la iglesia, su misión, la hermandad, las personas que tenemos que alcanzar nos lleven y nos comprometan a esa vida de unidad en lo espiritual y en lo misionero. El capítulo agrega todavía una última lección de estas que quiero destacar. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Así que ahí le agregaron en la unidad la oración y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. En última instancia, lo que el líder necesita hacer, en primera instancia, en esencia de todo su movimiento, es que esa vida espiritual, dedicada, consagrada, comprometida al Señor, se multiplique en la vida de la iglesia. Así como el líder está lleno del Espíritu Santo, la iglesia está llena del Espíritu Santo para vivir fielmente la fe, para compartirla con fidelidad y con urgencia. Esto no es un asunto así matemático, ¿no? El pastor Bullón contaba que en un lugar donde él fue a predicar en lo pasado, preguntó, ¿y cuántos miembros hay en esta iglesia? Y el anciano que respondió su pregunta le dijo, acá no tenemos miembros, aquí todos son discípulos. Ah, todos son discípulos, dijo el pastor Bullón. ¡Qué bien! ¿Y cómo hicieron? Y le contestó, tomamos un voto. Queridos, no alcanza con tomar un voto, con declarar un logo, un lema, una poesía. Es necesario que tu liderazgo espiritual y misionero se multiplique en un liderazgo espiritual y misionero en la iglesia. Claro que los votos son necesarios, la administración es necesaria, la gestión en el cuidado y en el crecimiento de la iglesia tiene su lugar, pero en la base de toda movilización hay una vida espiritual fuerte, un líder que está lleno del Espíritu Santo, que camina con el Señor, que pone su palabra por encima de todo, que busca la unidad de la iglesia, que ora, que marca su presencia en la comunidad y que multiplica su liderazgo espiritual y misionero en toda la iglesia. Los tiempos que vivimos no son fáciles. Vivimos días desafiantes. Has sido llamado por Dios y elegido por la iglesia para ser anciano, para ser un líder, para ser un pastor de tu iglesia. Por favor, pastorea al amparo de las promesas y el poder del Señor. Cuida de la oveja que ya tenemos y juntos busquemos la oveja que falta para concluir la misión, para que Jesús regrese y para que podamos vivir con Él por toda la eternidad. Ahora, permíteme orar por la vida y el ministerio de cada uno.
Querido Padre que estás en los cielos, oro por cada uno de nuestros hermanos, ancianos, líderes, que puedan estar llenos del Espíritu Santo, caminar con Jesús, actuar en tu presencia aceptando tu soberanía y colocando tu palabra por encima de todo. Que busquen la unidad de la iglesia, que lo hagan en tu palabra, en la oración y en un testimonio fiel, y que todos, con una vida espiritual fuerte, nos proyectemos a una vida misionera, definida, definitiva, para concluir tu obra, para terminar con la misión encomendada, para ver pronto el regreso de Jesús. Por favor, bendícenos a todos. Con necesidad y gratitud oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Les dejo un abrazo y sobre todo reciban el abrazo de Jesús. Muchas bendiciones para todos.